Bienvenidos a Escribiendo con el Fer. En el capítulo de hoy, Vórtice. La pared del nuevo cuarto del pequeño Alejandro está decorada con múltiples rectángulos tridimensionales de madera dispuestos en diferentes profundidades, sin orden ni patrón aparente. Agradable a la vista, ningún pedazo de madera se parecía a otro, principalmente por el patrón de cada pieza proveniente de un árbol distinto. Aquella pared irregular se volvió la obsesión de Alejandro desde el primer momento en el que sus padres se mudaron a ese departamento y le asignaron ese cuarto. Alejandro, siempre curioso, buscaba respuestas a todas las preguntas que su mente podía formular. ¿Por qué la pared estaba dispuesta de esa forma? Fue la pregunta que se hizo y con la que comenzó a analizar la pared. Uno por uno, analizaría cada pedazo de madera para encontrar un patrón para poder explicar aquella peculiar disposición. Tenía que haber algo que explicara por qué estaban colocados de esa manera. Comenzó midiendo uno por uno con una regla escolar, empezando por la esquina inferior izquierda. El pedazo de madera maciza de color claro parecía rígido, por lo que lo tomó con sus pequeños dedos haciendo varias pruebas. Intentó empujarlo, moverlo de un lado a otro y jalarlo, pero este no se movió. Después, intentó cortarlo con un cúter sin siquiera hacerle una muesca. Primero se lo atribuyó a la falta de filo del cúter, pero después de intentar cortar distintos bloques de madera con múltiples utensilios, se convenció de que aquella pared guardaba un misterio. La pared era un rompecabezas que solo Alejandro podía resolver. Y salvo el extraño vecino del departamento contiguo que siempre lo observaba desde el oscuro interior de su departamento, gracias a que dejaba su puerta entreabierta, todo transcurría con normalidad en su nuevo hogar. Al salir por la mañana o regresar por la noche, Alejandro observaba la silueta del hombre portando una gabardina sin poder ver su rostro. Detalle del que ninguno de sus padres parecía darse cuenta. En los primeros días, avanzó con celeridad realizando el mismo método de medición en todos los pedazos de madera, midiéndolos por sus 4 lados para después anotar 3 medidas importantes: largo, alto y ancho, de lo que podía ver claro. Posteriormente, les asignaba un número en la hoja donde mapeaba toda la pared. Manteniendo un historial preciso de su tarea. En más de una ocasión, tuvo que medir de nuevo al darse cuenta que había pasado por alto algún detalle. En ocasiones, Alejandro reacomodaba su cama y burós para poder tener acceso a partes de la pared que estos cubrían. Cuando lo hacía, su madre lo regañaba a las pocas horas para que los regresara a su lugar de origen. Fue así que Alejandro pasó sus ratos libres durante meses, acumulando instrumentos improvisados de medición en una caja de cartón que escondía por las mañanas al irse a la escuela y sacaba por las noches para continuar. En todo ese tiempo no encontró nada típico, fuera del hecho de que no podía cortarlo, en los pedazos de madera que adornaban la pared de su cuarto. No fue hasta que se tropezó tratando de llegar a lo más alto de la pared en el que, al apoyarse en ella, pudo empujar uno de los pedazos de madera. Era el hallazgo que estaba buscando, un parteaguas en el descubrimiento del rompecabezas de la pared. Uno que a su vez le causó estrés y preocupación. En primera, porque la pudo empujar, y en segunda, porque no la pudo regresar a su posición inicial. Lo intentó con todo lo que tenía a su alcance, con pinzas, pegándole pedazos de cuerda y jalándolas, y otras formas que se le ocurrieron. Sin embargo, el pedazo de madera no volvió a moverse, marcando el comienzo de una nueva etapa en la que había confirmado que aquella pared guardaba un secreto detrás de aquel rompecabezas de madera. Si lograba decodificarlo, seguramente encontraría un tesoro, o eso pensaba. Acostumbrado a ver a su vecino por la puerta abierta del departamento que, cada mañana y cada noche, le provocaba escalofríos. Al día siguiente de haber empujado el pedazo de madera, la puerta de su vecino se encontraba cerrada, cosa que agradeció. Poco podía hacer para explicar la ausencia de aquel extraño hombre y su puerta cerrada, por lo que decidió no darle mayor importancia. Por la noche,
Frente a su pared, Alejandro estaba seguro de que quien lo hubiera construido no lo había hecho al azar, sino con un propósito específico y con un código preciso. Pausó por unos días para investigar si los demás departamentos contaban con una pared similar. Para su agrado, y tras preguntarle a todos los que habitaban en el edificio, ninguno contenía una habitación con las características que les describía. Tampoco sabían del extraño hombre en el departamento contiguo, alegando que se encontraba vacío desde hace muchos años. Para él, lo primero fue un alivio, puesto que, si los otros departamentos hubieran contado con una pared similar, pensaría que lo que estaba haciendo era una pérdida de tiempo. Al saber que era una pared única, continuó con la esperanza de romper el código que se escondía en ella. Y de lo segundo, con solo pensar en la silueta del hombre sin rostro, se le ponían los pelos de punta. Pasaron 15 meses en los que Alejandro apuntó en distintos cuadernos sus mediciones, tiempo en el que agradeció no encontrarse la puerta del vecino abierta. Terminando la tarea de medición, sumó el área de todas las maderas. Después midió la pared contraria. Lo que encontró no le hacía sentido. La pared de madera excedía las dimensiones reales de la pared contraria por varios centímetros. No podía ignorar aquella diferencia, ya que, de ser correcta, invalidaría todo el trabajo que había hecho. La única forma que se le ocurrió para poder comprobarlo era obteniendo los planos del departamento. Con el plano, comprobó con solo ver los números anotados en aquella hoja que algo estaba mal. Los planos no podían mentir. Las medidas del cuarto no correspondían con las que él había medido. Su obsesión con aquel proyecto se volvió tal que pasó otros 6 meses midiendo de nuevo todas las maderas, obteniendo exactamente los mismos resultados que en su primera medición, por lo que no le quedó ninguna duda de que él estaba en lo correcto. Una vez zanjado ese asunto, procedió a avanzar con su plan original. Empujaría y jalaría rectángulo por rectángulo para ver si algún otro se movía. Uno por uno realizó este proceso hasta encontrar el próximo que se movió y así sucesivamente. En cuanto uno se movía, continuaba hasta topar con el último de la esquina superior derecha, empezando por la esquina inferior izquierda. Aquellos que antes no se movían ni con todas sus fuerzas lo hacían una vez que presionaba o jalaba otro. La configuración de la pared fue cambiando con el tiempo. Empujó y jaló los pedazos de madera en incontables ocasiones. Y a pesar de sus esfuerzos, sin importar cuántas veces reconfigurara la pared, nada pasaba. Y como el tiempo no pasa en vano, Alejandro creció, dándose cuenta de lo que estaba haciendo era una pérdida de tiempo, guardando todo lo relacionado con ese proyecto, en una caja en el departamento de sus padres, olvidándose del hombre de la gabardina. Vivió su vida como la mayoría de las personas. Estudió, graduándose, trabajando y comprándose su propio departamento, casándose y teniendo un par de hijos. Todo iba perfectamente bien hasta el día en el que soñó que sus padres morían en un choque. Aquel sueño se volvió realidad, y tras la muerte de sus padres, heredó el departamento que decidió vender en cuanto recibiera las llaves de su abogado. Frente a la puerta del departamento, tropezó el llavero, introdujo llave por llave en los cerrojos, abriéndolos sin problema. Dentro, comenzó a revisar todo lo que habían dejado. Tenía que tirar muchas cosas. Sucio, empolvado y sudado, tras revisar todos los rincones del departamento, abrió el closet de su antiguo cuarto, sacando todas las cajas que contenían los recuerdos de su infancia. Una contenía ropa que ya no le quedaba, otra, juguetes que podría darle a sus hijos, otra, sus utensilios de la escuela, y la última la dejó por un momento en el piso, después de abrirla, tratando de recordar qué podría haber dentro de esa caja maltratada. Sopló la gruesa capa de polvo que estaba encima de esta última. Cortó la cinta adhesiva que mantenía unidas las tapas y la abrió. Los recuerdos regresaron a él tan rápido como los había olvidado. Se puso a hojear los cuadernos que tenían sus anotaciones. En algunos apenas se distinguían los números de sus antiguas mediciones. En otros estaba anotado todos los cuadros que había movido con el orden y dirección de movimiento. Todo estaba perfectamente documentado. Alejandro sonrió. Terminaría aquel proyecto analizando los resultados que había obtenido por tanto tiempo.
Introduciría la información en su computadora y así se ahorraría mucho tiempo y trabajo. Decidió posponer la venta del departamento hasta no saber qué había en aquella pared de madera. Cuando obtuvo una secuencia para completar dicho rompecabezas, regresó al departamento y frente a la pared, inseguro y con miedo, con sus manos temblorosas, dudó por unos momentos en continuar. Se pensó tonto al estar frente a la pared, sosteniendo unas hojas con el patrón que debía seguir. No perdería nada en continuar. El tacto de la madera le recordó todas las horas invertidas, el tiempo que pasó en aquel cuarto tratando de descifrar el misterio que ocultaba. La madera no parecía haber cambiado en absoluto con el paso de los años. Uno por uno, los rectángulos faltantes fueron empujados o jalados conforme al patrón. Dudó si debería mover el último pedazo, analizando por un momento qué era lo que podía ocurrir y cuáles serían las implicaciones de completar el rompecabezas de madera. No encontró ninguna razón por la cual no debería hacerlo. Impulsado por la curiosidad, lo presionó. Se alejó unos pasos de la pared esperando que algo pasara, pero nada ocurrió. Los minutos pasaron y Alejandro seguía con la mirada fija en la pared, expectante de algo, de cualquier cosa. Pero nada pasó. Cansado, caminó para salir del departamento, y a sus espaldas, la pared se fue desvaneciendo rápidamente, rectángulo por rectángulo, comenzando por el centro, dando lugar a un juego de luces de todos los colores que iluminaron el cuarto. Un vórtice apareció en el centro de la pared. Mientras la madera continuaba desapareciendo en el aire, unos delgados tentáculos amarillentos emergieron de aquel vórtice. Más rápidos que Alejandro, se entrelazaron en sus extremidades, sin darle oportunidad de correr. No así, Alejandro intentó luchar para zafarse de los pegajosos tentáculos que le apretaban los brazos y las piernas tan fuerte que parecía imposible poder soltarse. Entre más lo intentaba, solo conseguía esparcir un líquido pegajoso y espeso que segregaban los tentáculos por todo su cuerpo. Cuando este estuvo totalmente cubierto, el líquido se solidificó. Alejandro no se pudo mover más, y los tentáculos comenzaron a tirar de él hacia el vórtice. A los minutos, una criatura amorfa salió del departamento de Alejandro, y en la oscuridad de la noche se perdió en las alcantarillas de la ciudad. Poco a poco, la pared regresó a la normalidad, con la misma configuración del día en el que Alejandro había empezado su pequeño proyecto. De él, nunca se supo nada más. Lo único que había dejado detrás era la solución a aquel rompecabezas en unas hojas que encontró su hijo en el piso de su antiguo departamento.